Buenos días a todos, bienvenidos. En aproximadamente 5 minutos estamos dando inicio a la sesión.
Hola, bienvenidos a todos. Siendo 10:03 minutos, damos comienzo a la presentación del webinar. Soy María Noel Severi, directora de YouLearn. YouLearn se dedica a la capacitación a empresas en tecnologías de la información y en modalidad remota en vivo. YouLearn es representante de IT College para Uruguay para cursos oficiales Microsoft, Cisco, VMware y AWS. Está registrado además en el Ministerio de Educación y Cultura y es una entidad capacitadora de INEFOP. El seminario que nos ocupa hoy es Perspectivas en Ciberseguridad para el año 2024. El docente a cargo es Óscar Jerometa. Óscar es un docente de primer nivel en el campo de la tecnología Cisco, con más de 25 años de experiencia formando profesionales en todo LATAM, tanto en modalidad presencial como remota. Óscar ha desarrollado una exitosa carrera como instructor colaborando en proyectos para empresas e instituciones de diferentes sectores. Es instructor Cisco System de nivel profesional en el área de redes corporativas, redes inalámbricas, ciberseguridad y seguridad. Ha recibido repetidamente el Instructor Excellence Award otorgado por Cisco en el área de seguridad y negocios digitales. Ahora les envío un link para la encuesta de final del webinar que la pondré en el chat. Igualmente, Óscar les hará un recordatorio al final para que completen una vez terminado el seminario. Muchas gracias a todos por participar y adelante, Óscar, buenos días. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha claro? Yo te escucho perfecto, Perfecto. Óscar. Muchas gracias. Acá estoy en medio de una tormenta, así que si escuchan ruidos de fondo son los truenos ¿sí? y demás correspondientes a la situación. Muy bien. Eh, el tema particular que convoca hoy es revisar las perspectivas de ciberseguridad, algo que debiéramos hacer al inicio de todo periodo, no necesariamente al inicio del año, ¿m? Pero es interesante hacerlo al inicio del año porque es el momento en que muchas empresas de ciberseguridad y muchas consultoras publican tanto sus reportes de los incidentes del año anterior como de lo que están previendo para el año que inicia y fundamentan de alguna manera. Con lo cual es una buena ocasión el inicio del año para hacer la planificación de qué es lo que tenemos que ajustar en manera de ciberseguridad. El desarrollo es muy simple, vamos a dedicarle una primera parte a qué, cómo estuvo el panorama de ciberseguridad durante el año 2023, qué es lo que en términos generales las empresas de ciberseguridad y las consultoras esperan para este año 2024. Hay algunas previsiones que se pueden hacer con relativa certeza. Y entonces, en función de eso, ¿en qué debiéramos poner el foco para nuestra planificación en materia de ciberseguridad? Hacia el final, intentaré que esto esté encuadrado dentro de los tiempos, que terminemos a eso de las 11:30, pero preveo intentar terminar un rato antes para que haya espacio para que podamos intercambiar y hacer preguntas. ¿Cómo se ha caracterizado en términos generales el año 2023? Lo que hemos visto se puede describir en 4 aspectos. Se han ampliado los objetivos de los ataques. Hay una reaparición del hacktivismo, es decir, los ataques o los despliegues de atacantes que no tienen motivaciones
estrictamente comerciales o económicas, sino que tienen motivaciones geopolíticas, ideológicas, etcétera. Ha habido al mismo tiempo avances muy importantes en materia de herramientas con las cuales podemos trabajar y esto nos ha permitido tener respuestas mejoradas. Y hubo también novedades en todo lo que hace al marco legal y a las regulaciones disponibles. ¿Qué quiero decir con esto de objetivos ampliados? Para decirlo en pocas palabras, hoy cualquiera puede ser objetivo de un ataque y de un ataque masivo. El ejemplo típico es el ejemplo de los ataques de ransomware. Todos estamos expuestos a ataques de ransomware, desde grandes empresas y corporaciones multinacionales hasta usuarios individuales que trabajan desde su casa. Todos. ¿Mm? Hay ataques que tienen un despliegue impresionante a nivel masivo y que hacen de cualquiera una víctima potencial. Hoy se vuelve muy difícil poder afirmar, nosotros no vamos a ser objetos de ataque. Somos una panadería que simplemente navega Internet. Ok, puede ser que el impacto no sea tan grave, pero están expuestos al ataque de la misma manera. Una segunda característica que están teniendo estos ataques es el uso de inteligencia artificial para mejorar el despliegue de esos ataques, particularmente en los ataques de phishing y phishing, pero en términos generales estamos viendo la implementación de inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Los ataques se vuelven más sofisticados y mutan con mayor velocidad. Hoy hay disponible en el mercado, digámoslo así, porque en el mercado de la dark web también es un mercado, hoy hay disponibles en el mercado productos de malware que se adaptan automáticamente utilizando inteligencia artificial. Con lo cual ustedes prevén un modelo de detección en base de un tipo de despliegue conocido y se van a encontrar con que en cuestión de, a veces minutos, pero normalmente pueden ser horas o días, eso cambia. Con lo cual lo que estaban detectando en un momento dejan de detectarlo. Típico de los ataques de phishing. Los ataques de phishing utilizan URLs que se van generando dinámicamente y que por lo tanto van cambiando. También es típico en algunos esquemas de ransomware en donde lo que estamos viendo es que el malware muta, por decirlo de una manera, como solemos hablar del virus usando una analogía de tipo biológico, extendiendo la analogía podemos decir que el malware muta como muta un virus. Nos ha preocupado mucho las mutaciones del COVID. Bueno, en ciberseguridad nos tienen que preocupar las mutaciones de los malware conocidos. Y esto hace que algunos mecanismos de detección de malware se vuelvan obsoletos rápidamente y sean fácilmente salteados. Se empiezan a utilizar mecanismos para atacar los esquemas de autenticación de múltiple factor. Pensar que simplemente implementar autenticación de factor múltiplo, de factor dual, no sé cómo la conoce cada uno, nos protege de posibles ataques a los esquemas de autenticación no es suficiente. Ya hay mecanismos de ataque para las implementaciones de autenticación de múltiple factor, ¿eh? Y se están volviendo cada vez más sofisticadas. Y ha habido al mismo tiempo un crecimiento de la convergencia con IoT y con las redes, las tecnologías de operaciones, OT, lo cual empezó a dar apertura a la aparición de nuevos riesgos. Por ejemplo, dispositivos de IoT que vienen, a veces de fábrica, desafortunadamente, ya infectados con un botnet
dentro del firmware del dispositivo, lo cual hace que un sensor o que una cámara pueda convertirse en parte de una botnet que después va a ser utilizada para desplegar un ataque de denegación de servicio distribuido. En la medida en que avanza IoT, avanza el uso de la tecnología de IoT para desplegar nuevos ataques. Consecuentemente, también tenemos que estar, ha habido durante el año pasado varios incidentes aprovechando dispositivos de este tipo. Ustedes saben que son cada vez más frecuentes, cada vez más habituales, incluso en el ámbito hogareño. Cualquiera puede ser objeto de este tipo de aprovechamiento. Yo mencioné a la pasada el tema del hacktivismo. El hacktivismo ha reverdecido. Por un momento, eh, antes del 2020, antes del 2019, habíamos visto cómo este tipo de actividad maliciosa se había mitigado. Han escuchado hablar bastante poco de Anonymous, por ejemplo, últimamente, pero hay muchos grupos que se han potenciado y que están empezando a trabajar. Cada vez hay más aumento de actividad, cada vez hay nuevas formas de reclutamiento a través de redes sociales, de sistemas de mensajería, etcétera, y empiezan a aparecer nuevos ejemplos. Que nadie piense que porque yo soy una empresa privada estoy exento de ataques de este tipo. Todo lo contrario. No solo porque también a veces las empresas, esto pasa particularmente con las multinacionales o las vinculadas al ámbito financiero, son objetos de ataque. Es común que escuchemos que alguna multinacional es objeto de un ataque de este tipo, o que, por ejemplo, empresas de tarjeta de crédito internacional son objetos de ataque de este tipo. Cualquiera puede ser de este objetivo de este tipo de ataque, a veces de modo colateral. El ejemplo típico lo hemos tenido durante el año pasado con la propagación de distintos tipos de malware que sacaban de operación algunas redes en particular. ¿Qué fue lo que pasó? Cada vez que Rusia hace un despliegue militar, lo mismo hace China, lo mismo hace Corea, lo mismo hace Estados Unidos, tienen por táctica que en el periodo previo al despliegue del ataque se hace un ataque a las redes de comunicaciones del país que se está atacando, y en esos ataques se utiliza malware que en el momento y en el diseño ha sido diseñado con un objetivo específico. Pero ese malware que se utilizó durante ese primer ataque, después sale de control y empieza a propagarse indefinidamente, con lo cual vamos a encontrarnos en algunos casos con malware que ataca a estructuras de redes de operaciones que en realidad fue diseñado en su momento, y esto es lo que estaba pasando el año pasado, para bloquear, por ejemplo, la red de comunicaciones telefónicas de Ucrania, pero que después ese malware empezó a propagarse y hoy estamos teniendo a veces situaciones en las cuales el sistema de telefonía de una empresa que no tiene nada que ver está siendo atacada por ese tipo de malware. Consecuentemente, es una problemática que reapareció y que, como está la situación en general, debemos esperar que siga latente y en cualquier momento aparezca. Por favor, que nadie piense que porque Uruguay está al margen, no vamos a ser objetos de ese tipo de ataques. Uruguay también está conectado a Internet. Puede ser que no participe de ese tipo de situaciones, pero no por eso deja a veces de ser dañado lateralmente. También dije al hacer el enunciado de los 4 puntos que habíamos visto respuestas mejoradas.
debo confesar que me ha admirado la expansión de la adopción de Zero Trust. No sé si todos tienen claro lo que es Zero Trust, es no confío en nada, nada. Todo debe autenticarse, todo está sometido a políticas, todo debe ser controlado por, por restricción de permisos, todo tiene que ser monitoreado. Estamos muy lejos de lograr objetivos finales en Zero Trust, pero se ha avanzado mucho la implementación de 802.1x como protocolo de autenticación, inclusive ha avanzado mucho la implementación de autenticación de doble factor. ¿Mm? Hay mucho por hacer, es cierto, pero en la región que venía un poco demorada en ese tema, hemos visto mucho avance. También hay mayor atención a la evaluación, y sobre esto después vamos a volver, para evaluar las llamadas cadenas de suministro de las empresas. Y esto es parte del Zero Trust. Yo puedo tener un esquema muy controlado, muy monitoreado, pero hoy nuestras redes corporativas, explícita o implícitamente, empiezan a estar cada vez más interconectadas con las de distintos proveedores, con las de otras empresas, con las de socios de negocios. Y al establecer esas conexiones, tenemos dos posibles puntos de impacto. Uno es las políticas de seguridad que tiene ese proveedor. Yo puedo tener políticas muy severas, muy restrictivas, pero estoy conectado con un proveedor de un servicio de nube pública que internamente no tiene políticas estrictas. Si ese proveedor es objeto de un ataque y, por ejemplo, es objeto de un ataque de ingeniería social, se recibe un malware, yo voy a ser uno de los posibles damnificados por ese ataque, porque mi red está conectada a la de él. Y el segundo punto, que es uno muy frecuentemente que presenta vulnerabilidades, es el de la interconexión de esas redes. ¿Cómo se hace la comunicación entre la red de mi organización y la red de ese proveedor? Ese es un punto vulnerable y es un punto que debe ser trabajado. Y por supuesto, así como hay inteligencia artificial aplicada en los ataques, también tenemos inteligencia artificial en las herramientas que estamos utilizando. Hay múltiples herramientas en el ámbito de seguridad que implementan inteligencia artificial, algunas para la detección de ataques, otras para el monitoreo de tráfico, otras para el monitoreo de amenazas. ¿Mm? Estas herramientas son cada vez más potentes, algunas de ellas claramente muy potentes, y son la mejor herramienta para enfrentar el tipo de ataques con el cual nos estamos encontrando al día de hoy. Y el cuarto elemento del cual hablé inicialmente, es el ámbito legal y de regulaciones. Han aparecido, van a seguir apareciendo cada vez más leyes y regulaciones que sobre todo apuntan a la privacidad de los datos. Hay una preocupación a nivel global por la privacidad y también por lo que es el ciberdelito, con lo cual empiezan a aparecer formas legales que antes no estaban, no existían, y empiezan a aparecer regulaciones respecto de la privacidad de los datos. Uruguay, no solo tengo que preocuparme de Uruguay, muchas veces nuestras empresas también trabajan en el exterior y a veces no es que trabajan, simplemente se muestran. Si un sitio web yo aspiro a que sea visto, consultado desde Europa, tengo que asegurarme que mi sitio web obedezca a las regulaciones de privacidad de Europa. Oscar, yo no tengo usuarios europeos. No, no tenés usuarios, pero tenés un sitio web.
Ese sitio web utiliza cookies y la utilización de cookies para hacer el rastreo de los usuarios en la Unión Europea tiene aspectos legales que hay que considerar al momento de diseñar ese sitio web. ¿Por qué? Porque las cookies tienen que estar declaradas, tengo que dejar la oportunidad de que no las acepten, etcétera, una serie de requerimientos que tiene que cumplir un sitio web solamente por ser visualizado en algunos países. Como se dan cuenta, esto nos da mayor complejidad, hay que estar atentos y actualizados y ver qué es lo que está pasando en el área. Esta es una encuesta publicada en el mes de diciembre del 2023 acerca del cuidado, los mecanismos de ataque detectados. ¿Por qué hago esta salvedad del detectados? Porque también hay mecanismos de ataques que tenemos que admitir que posiblemente no hayamos detectado. Hay una célebre encuesta que realizó una consultora en Europa entre sus clientes, lo digo brevemente para no hacerlo largo, pero la encuestadora ofrecía hacer un análisis del estado de la red a cambio de que permitan que el personal de IT y de seguridad de la red, de la empresa, contestara una encuesta dando información acerca de la seguridad. El resultado fue que el 50% de los encuestados contestó que el año anterior, esto fue hace 3 o 4 años, no fue ahora, el 50% de los encuestados respondió que no habían sufrido, la pregunta era tramposa, preguntaba si habían sufrido ataques durante el año. El 50% contestó que no. Cuando se hizo el análisis de las redes, el 80% de las redes de aquellos que habían contestado que no, estaban infectadas con malware o tenían alguna puerta trasera que estaba siendo explotada por un atacante. ¿Qué muestra esto? Lo que tenemos que decir es que no detectamos ataques. Es posible que hayamos sido infectados, que estemos bajo ataque y que nosotros no tengamos una herramienta que esté en capacidad de detectar ese tipo de ataque. Es distinto detectar el ataque de sufrir el ataque. Bien, lo hago breve. De los ataques detectados, fíjense, el número 1 está referido a la cadena de suministro de software. No nos olvidemos que muchas empresas tienen desarrollado, total o parcialmente, el desarrollo de software, pero no tenemos buenos mecanismos o políticas de verificación de seguridad de ese software antes de ponerlos en operaciones. Confiamos en un contrato, confiamos en el esquema de seguridad que tiene nuestro proveedor, etcétera. Muchas veces perdemos de perspectiva que la empresa contrató otra empresa, esa empresa en realidad contrató una consultora y esa consultora está trabajando con programadores que están dispersos en distintos países del mundo y que no trabajan con criterios uniformes. Ustedes no saben quién fue el programador, no saben con qué políticas trabajó, no saben con qué mecanismos. Este es un problema serio. No significa que no tenemos que trabajar con proveedores externos, sí lo podemos hacer, pero tenemos que trabajar con políticas claras, con esquemas de auditoría, con supervisión de la seguridad. Lo primero que hay que preguntar es cuáles son los requisitos de seguridad que se le ponen a este proveedor en particular, ¿eh? Y qué mecanismo de auditoría vamos a estar. El otro más visto es la explotación de vulnerabilidades de software. Esto está a la orden del día con distinto malware que está apareciendo todos los días. Con lo cual la pregunta clave en esto es, ¿tenemos algún mecanismo implementado que monitoree los intentos de ataque de vulnerabilidades? Ustedes no se olviden que la mayor parte de los ataques de malware están dirigidos a vulnerabilidades que son conocidas.
y que ya están parchadas por el proveedor. Por ejemplo, el caso desastroso fue WannaCry. Cuando WannaCry hizo el desastre que hizo, WannaCry explotaba, y lo sigue haciendo, esto es lo peor, una vulnerabilidad en Microsoft que había sido reportada hacía 5 años, esto estaba reportado por Microsoft, y había sido 2 años, hacía 3 años que había sido parchada 2 años después. Hacía 3 años que había sido parchada. Sin embargo, muchísimas organizaciones fueron víctimas de ataque con WannaCry. ¿Esto qué significaba? Punto número 1, no estaban actualizando sus sistemas operativos. Pero punto número 2, no estaban monitoreando la posible explotación de vulnerabilidades. Si lo hubieran estado monitoreando, hubieran cortado el ataque rápidamente cuando lo detectaran. La tercera yo la denominaría explotación de vulnerabilidades del punto más débil de la cadena, que es el usuario. Estos son los ataques de phishing. Los ataques de phishing hoy nos están pasando una cuenta maravillosa en temas de seguridad. Nuestros usuarios caen mucho en los ataques de phishing, tanto en las comunicaciones corporativas como en las comunicaciones personales. Y lo más importante que hay que hacer en ese punto, que es lo que no solemos hacer, es la educación del usuario. Hay herramientas, hay políticas, hay documentación, hay manuales ya desarrollados, hay muchísimo material para trabajar con el usuario, que es el eslabón más débil de nuestra implementación de seguridad. Pero hay que hacerlo urgentemente, porque a veces es incluso imposible evitarlo. El ataque de WannaCry a una de las proveedores de servicios más importantes de Argentina fue desencadenado por un PDF infectado que recibió un vendedor. Ahora, el vendedor recibe de un posible cliente, no era un cliente habitual, un correo electrónico requiriéndole, solicitándole la cotización del proyecto que se envía adjunto en un PDF. ¿Qué es lo que puede hacer el vendedor? El vendedor abrió el PDF. Cuando abrió el PDF, inmediatamente descargó WannaCry y le encriptó el disco rígido. ¿Podía hacer otra cosa el vendedor? ¿Podemos pedirle a un vendedor que no abra archivos PDF de un origen desconocido? Era de un potencial cliente? Es lo que va a hacer el vendedor. A esto súmenles explotación de aplicaciones web con agujeros de seguridad importante, uso de credenciales débiles, mucha ingeniería social. Las redes sociales se han convertido en un auxilio maravilloso para la ingeniería social. Brechas en la cadena de suministros o en las conexiones con terceros. Ese es el punto del que hablé antes. Como se da cuenta, hay mecanismos de ataque también para autenticación de múltiples factores. El último, que no es tan habitual, el ataque de agotamiento a sistemas de autenticación de múltiples factores. ¿Qué es lo que en términos generales los especialistas en el área de ciberseguridad coinciden que tenemos que estar atentos en este 2024? Primero, las tensiones globales. Ahora vamos a hablar un poco. Segundo, en el usuario y poner foco en la concientización en materia de seguridad. Tercero, participar de los esquemas de intercambio de información de inteligencia sobre amenazas, que son los esquemas colaborativos que se están mostrando más eficientes en este momento. Primero, desde la perspectiva de las tensiones globales, si uno escucha o mira noticias internacionales, se va a dar cuenta que hay muchas situaciones de tensión
No me estoy refiriendo a los movimientos militares, a la caída de Zaporizhia en Ucrania o cosa por el estilo. Las tensiones geopolíticas que están ocurriendo a nivel global, ¿sí? Son cada día mayores, cada día más preocupantes, y en ese esquema se convierten en objetivos tanto países como organizaciones, como empresas que operan comercialmente en esos países. Y acuérdense lo que comenté antes. A veces puede ser que nosotros no seamos objetivos directos de un ataque, sí podemos sufrir daño colateral al expandirse el ataque y alcanzar perspectivas globales. Están aumentando las amenazas con el uso de inteligencia artificial generativa. Esto es otro problema que se está enfrentando a nivel global porque los equipos de ataque son globales y son muy difíciles de contener. Interpol publicó hace cosa de un mes que había desactivado una de las principales redes para lo que nos interesa a nosotros, de ransomware, ¿eh? Que se dedicaban a hacer extorsión a particulares, empresas, etc. Hicieron 20 allanamientos, detuvieron, no me acuerdo si 20, 25 personas, etcétera, pero ¿cuál es la consecuencia? Este tipo de redes son globales, no tienen una cabeza geográfica, con lo cual la consecuencia de eso fue que a la semana veíamos que aparecían 5 o 6 actores globales nuevos que en realidad eran ex miembros de la red que se había desactivado, que ahora empezaban a operar nuevamente por su cuenta. Y esto, de la mano de un poco de habilidad, conocimiento y tecnología, y por el otro lado del uso de inteligencia artificial, hace que sea simple y rápido. Eso es problemático. Con lo cual, tenemos que evaluar ya no solo perspectivas de seguridad, sino a veces perspectivas en temas de fuerza de trabajo y de socios de negocios. ¿A qué queremos decir con fuerzas de trabajo? Cada vez más empresas están contratando técnicos que operan de modo remoto a través de Internet y esto nos da una gran flexibilidad. Eh, entonces, necesito un diseñador web y yo puedo contratar un diseñador web francés que está en un pueblo rural de Francia trabajando a través de Internet y se convierte en mi proveedor de diseño web. Ok, ¿lo conocen? ¿Con qué controles van a trabajar con él? ¿Están seguros? ¿Verificaron de que es francés, que está en Francia, o es coreano y está en Corea del Norte? ¿Ah? Tengo que empezar a considerar ese tipo de cosas. Muy importante, esto fue interesante, la NSA ya hace unos 5 años sorprendió empezando a hablar del usuario. Hay que trabajar en la concientización en materia de seguridad del usuario. Alguien que no es cuidadoso de sus propios datos no puede ser cuidadoso de los datos de la organización. Alguien que no considera sus datos personales como un activo a proteger, difícilmente va a obrar como si los datos de la organización para la que trabaja fueran un activo a proteger. Quien no cuida su acceso al home banking, ¿ustedes pueden esperar que cuide el acceso a la red corporativa? No, porque es un tema de cultura, es un tema de hábitos. Y esto particularmente es algo que tenemos que empezar a usar al generar nuestras eh, propias políticas. Eh, si yo voy a querer que mis usuarios tengan hábitos seguros,
Mi principio es enseñarles a cuidar con hábitos seguros sus propios activos, que son sus propios datos, ¿ah? Y empezar a generar conciencia a nivel del usuario final, ¿eh? ¿Cuánto participa el usuario final? Me refiero a incluso el personal de seguridad que tiene una PC en su escritorio en la entrada del edificio, ¿eh? ¿Qué hábito de seguridad tiene? ¿Está acostumbrado? ¿No comparte el usuario? Exige tener un usuario personal. Por ejemplo, nadie debiera estar trabajando con usuarios genéricos. Ahora, ¿cuántos de los usuarios de la empresa les exigen tener un usuario personal y no un usuario genérico? ¿Cuántos se preocupan del registro de actividad que tenga su usuario dentro de la organización? Hay que trabajar concientizando al usuario. Hay que generar conductas responsables. Obviamente, antes de ingresar un enlace o ingresar un archivo, aún en el área técnica, perdónenme si hay alguien del área técnica acá, muchachos, que tengan que bajar un software no los habilita a hacer cualquier cosa, ingresar a cualquier sitio y bajarlo de cualquier lugar, ¿eh? Con mayor razón, debiéramos tener conductas seguras y poder asegurar, valga la redundancia, la descarga de software que estamos haciendo. A veces implementamos políticas de seguridad muy severas para otros usuarios, pero tenemos algunas áreas o acciones, nos pasa con el uso de redes sociales, etcétera, para áreas específicas de marketing, de ventas. Bueno, hay que buscar conductas seguras, hay que buscar conductas responsables y no solo poner reglas rígidas, sino también buscar mecanismos o alternativas. Ustedes no me dejan participar, conectarme desde la red corporativa a ningún sistema de eh, para compartir archivos en Internet. Entonces no puedo ingresar ni a Drive, ni a Dropbox, ni a Meta, ni a ninguno. Ok, maravilloso. Pero yo trabajo con un proveedor externo que es un desarrollador de contenidos y que periódicamente tiene que habilitarme la descarga de materiales. Denme un mecanismo para descargar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Que te lo pasen un USB. Ok, maravilloso. Ustedes están monitoreando la descarga que se hace de los USB cada vez que alguien conecta una memoria flash en el USB de su terminal, porque ustedes bloquearon el acceso a Internet, pero no bloquearon el puerto USB. Entonces, tengo que estar atento. Empezar a trabajar con las áreas de inteligencia empresarial, saber cuáles son los riesgos comerciales de la empresa, saber cuáles son las alianzas de la empresa, saber las participaciones de la empresa. ¿Mm? Asegurar los datos va más allá de sentarme a configurar un mecanismo de autenticación. Tengo que contar con información de calidad. Y tendremos que pensar en generar los mecanismos para crear esa cultura de seguridad. Hay organizaciones que incluso han generado entrenamiento interno periódico sobre esto, acciones periódicas, por ejemplo, generar falsos ataques de phishing para evaluar como cuánto de permeables son nuestros usuarios a un ataque de phishing. ¿Mm? Esto es una acción muy interesante porque me permite detectar rápidamente cuáles son mis usuarios más expuestos, cuáles son los menos expuestos, dónde tengo que poner más la atención. Colaborar sobre inteligencias de amenazas. Miren, si hay algo que se ha demostrado en esto, es la colaboración es más importante que la competencia. Competimos comercialmente, pero no competimos en materia de información. Si hoy ustedes se ponen a analizar las principales empresas proveedoras de seguridad, ustedes se van a encontrar con que están
vinculadas entre sí por convenios de partnership que les permiten compartir información de amenazas, de seguridad, y mucha de esta información es pública. Por ejemplo, el registro de vulnerabilidades es un registro público. Todos, cualquiera puede detectar vulnerabilidades en cualquier sistema y cualquiera puede declararlas al registro de vulnerabilidades debidamente documentadas. ¿Esto qué quiere decir? Que Microsoft en este punto colabora con Oracle, colabora con Red Hat, y Red Hat colabora con Cisco, colabora con HP, colabora con Microsoft, intercambiando información. Mirá, apareció este nuevo grupo de ataque. Todos lo saben. La propagación de la información hoy en ese sentido, de lo que se llama inteligencia de amenazas o security intelligence, a veces le dicen, ¿eh? Es primordial. Son competidores comercialmente, pero no son competidores en cuanto al manejo de la información, porque hay conciencia de que esto de colaborar nos hace cada vez más fuerte a todos. Yo tengo que buscar claramente proveedores de seguridad que trabajen en colaboración con otros. El otro día me encontré con un sistema de monitoreo de tráfico muy bueno, muy interesante, que utiliza inteligencia artificial, etcétera, pero no intercambia información con terceras partes. No lo quiero. ¿Por qué? Porque si dependo exclusivamente de lo que los técnicos de ese fabricante pueden detectar, yo lo que voy a tener es una porción parcial del panorama de despliegue de amenazas y ataques que hay a nivel global. Y sé que hay actores más grandes que este fabricante que detectan mucho más y que mantienen un esquema colaborativo. Esto es sumamente importante. A nivel región tenemos algunos signos de optimismo que son importantes y que hay que recuperar. Esperamos en el 2024. Cada vez la preocupación por el tema de seguridad es mayor en todas las empresas, no en todos los gobiernos de la región, no hay una preocupación semejante, pero sí crece mucho en las empresas y en las organizaciones, y esto empieza a hacer que sea más fácil colaborar entre empresas regionales. Hay mayor visibilidad de toda la problemática de seguridad, ya no solo en las áreas técnicas, sino también en las áreas directivas. Cada vez nos encontramos más con gerencias, con direcciones que son conscientes de la problemática de seguridad, a veces todavía parcialmente, todavía en algún aspecto necesitan información adicional, pero son temas que empiezan a tratarse a nivel de las mesas directivas, y esto es muy importante porque facilita el planteo también desde lo técnico. Y hay cada vez más una aceptación de la necesidad de resiliencia, es decir, prevengamos ataques, bloqueemos ataques, pero empecemos a invertir tiempo, inteligencia y recursos en prever cómo nos vamos a recuperar. Esto, aunque parezca muy loco, es una consecuencia del ransomware. Muchas empresas que ni siquiera estimaban la posibilidad de hacer un backup, empezaron a darse cuenta de que un backup es necesario que esté bien pensado, que es necesario que esté actualizado, que esté adecuadamente almacenado y adecuadamente protegido, después de un ataque de ransomware que los dejó fuera de operación durante a veces más de un mes. ¿Eh? Cuando se pagó el costo, se dieron cuenta que no era gratis no tomar las medidas de prevención adecuadas. En función de esto, ¿qué debiéramos estar atentos o hacia dónde debiéramos enfocarnos entonces en este año, viendo cuáles son las tendencias? Primero,
tenemos que estar atentos y avanzar en la implementación de Zero Trust. Perdónenme, es mi opinión personal, Zero Trust no es una opción, Zero Trust es un deber ser. Yo no puedo tener accesos que no estén debidamente controlados. Me ha pasado ir a visitar, llevo, no me lo dijo, más de 25 años en el área, entonces conozco gente por todos lados. Una vuelta visito a un amigo en una que estaba trabajando a cargo del área de seguridad de una empresa que provee envases para gaseosas, etcétera, que obviamente trabaja interconectada con muchísimos de sus clientes y de sus proveedores. Me invitan a conocer el data center. Vamos a ver el data center, todo bajo normas de seguridad ISO, data center con huella digital, con registro de visitantes, nadie podía entrar solo, había que entrar acompañado, todas las reglas de seguridad. Cuando nos ponemos a recorrer el data center, lo miro y le digo, che, pero ¿no tienen firewall en el data center? No, me dice, no hay por política. ¿Cómo que no hay por política? No. La política corporativa indica que no puede haber barreras de seguridad en la red interna. ¿Cómo que no puede haber barreras de seguridad en la red interna? Un atacante gana acceso a una PC de cualquiera de los empleados de la empresa y esa PC está dentro de la red corporativa y esa PC ingresa al data center sin ningún control previo. No puede ser eso. Cero trust, cero trust. ¿Eh? Yo tengo que tener múltiples puntos de verificación. Eh, Adoptar soluciones integrales. Ahora vamos a hablar un poco de cada uno de estos puntos. Zero Trust, ¿qué es? Tener mecanismos de autenticación de usuarios en todos los accesos, siempre. Y en acceso a activos críticos, a datos relevantes, yo cuando digo que tenemos que asegurar activos me estoy refiriendo a datos primariamente. Cuando se trata de asegurar datos que son críticos para la, el funcionamiento de la organización, debe haber varias barreras de autenticación. Varias barreras. No alcanza con la autenticación de Active Directory que tenemos en la terminal Microsoft que utiliza la persona. No. Hay que autenticar el acceso a la red, hay que autenticar el acceso a las aplicaciones, hay que autenticar el acceso a los recursos. Cero Trust. Pero es el dueño de la empresa. No me importa si es el dueño de la empresa, porque al dueño de la empresa también le pueden robar la laptop. ¿Eh? Y lo más valioso que tenemos son los datos, no la laptop del dueño, por cara que sea. Entonces, mecanismos de autenticación, ajustar los permisos a que sean los mínimos. Me pasa, y esto es muy importante, después vamos a hablar de evaluar la cadena de suministros. Conozco, porque trabajo con proveedores de servicio de acceso, conozco proveedores de servicio que un técnico de soporte que ingresa el primer día tiene su usuario, su clave, todo, pero tiene permiso de acceso a todo. Y por ejemplo, puede cambiar la clave de la configuración de un router. Consecuencia, hace un desastre dentro de la red, a veces por desconocimiento, porque llegamos a esto porque había habido un incidente de un error de configuración simplemente por desconocimiento, no había habido malicia ni nada. Ahora, ¿cómo es posible que un técnico que hace una semana ingresó en la empresa pueda acceder a cualquier recurso dentro de la empresa? No, muchachos, los permisos tienen que ser los mínimos necesarios para el cumplimiento de las funciones. Tengo que asegurarme que pueda cumplir todas las funciones, tengo que tomarme el trabajo de verificarlo, tengo que estar atentos, como les decía, a veces a suplir, a proveer mecanismos alternativos para que el usuario pueda cumplir su tarea, pero nada de dar usuarios generales. Y tengo que buscar mecanismos de autenticación robustos y multifactor.
basta de esto de estar trabajando con usuario y clave, que además me ponen una clave de 8 caracteres sin demasiado requisito que se renueva cada 365 días. No, muchachos. Para empezar, que una clave de usuario, para ser una clave robusta, debiera ser una clave de 12 caracteres alfanuméricos con mayúsculas, minúsculas y algún símbolo. ¿Sí? Y debiera renovarse periódicamente. Y cuando decimos periódicamente, estamos diciendo de 90 a 120 días, no de 365. Que no se repita. Hoy incluso tenemos interfaces de autenticación que me permiten hasta eliminar la posibilidad de cadenas de caracteres. Yo, por ejemplo, a los usuarios de ULearn puedo generarles una política de claves en la cual cada uno elija su clave, pero la clave no puede incluir los 6 caracteres de ULearn al derecho o al revés. Con lo cual, si Noé quiere poner de clave ULearn Noé, no puede. No lo va a dejar. ¿Eh? Hasta ese nivel tenemos herramientas. Y multifactor en lo posible. ¿Eh? Lo digo en realidad debiera ser siempre, pero yo lo digo en lo posible porque sé que hay sistemas que no soportan autenticación multifactor todavía. ¿Eh? Si estamos desarrollando aplicaciones nuevas o buscando sistemas nuevos, busquen que soporte autenticación multifactor. Muchachos, perdón, muchachos y chicas. Si Google soporta autenticación multifactor, ¿cómo el sistema que les permite a ustedes acceder a la base de datos interna de la organización no soporta autenticación multifactor? ¿Qué es más importante? ¿El Gmail personal de cada uno o la base de datos interna que están usando en la empresa? Entonces, buscar siempre en lo posible multifactor. Buscar soluciones que sean integrales. Este es un tema que sobre todo a los técnicos debiera llamarnos más la atención. Muchas veces estamos buscando soluciones de seguridad específica para puntos específicos. Entonces tengo un maravilloso sistema de autenticación. Ok, pero está desarrollado por un proveedor que solo trabaja sistemas de autenticación y que no está asociado con otros proveedores de otros elementos que yo utilizo en la red interna. Entonces, si yo utilizo Microsoft, y yo utilizo Microsoft 365 y quiero aplicar autenticación multifactor y la de Office 3, la de Microsoft 365 no me resulta confiable, ¿puedo buscar uno externo? Sí, pero tiene que ser uno que esté asociado con Microsoft, que me asegure la integralidad de la operación y que no solo me permita trabajar con Microsoft 365, sino con los otros elementos. Si no se complican demasiado las políticas, tengo demasiados puntos expuestos, aumento la superficie expuesta. Tengamos en cuenta que toda la red tiene que ser segura. Yo ahí puse 100 eslabones débiles. Siempre hay eslabones débiles. Siempre hay un eslabón que es más débil que otros, sin duda. Pero no tienen que ser tan débiles que un virus Michelangelo lo destruya. Perdón para algunos que son más nuevitos. Virus Michelangelo era una leyenda que teníamos en la década de los 90. Siempre reaparecía y revivía porque era el comienzo del nacimiento de los antivirus. Debemos tener un sistema de monitoreo integral, un sistema de monitoreo que nos permita monitorear toda la red. Uno de los defectos que a veces también tenemos un sistema de monitoreo de enlaces, un sistema distinto para monitoreo de los servidores, otro sistema para monitoreo de las aplicaciones, otro sistema para monitoreo de los usuarios, otro sistema para monitoreo. Son todos diferentes. Se vuelve imposible monitorear una red así, sobre todo porque nuestras redes crecen en complejidad y en tamaño todos los años. Lo que necesitamos es
servicio, sistemas de monitoreo que me permitan monitorear la totalidad de las comunicaciones. Tengan en cuenta que incluso hoy existe la posibilidad de contratar un SOC como servicio. Esto no es difícil. Uno dice, a veces, cuando uno lo dice de esta manera, la respuesta es muy complicado, necesitaría montar un SOC, es un costo muy alto porque el SOC requiere hardware, requiere herramientas de software, requiere varios niveles de técnicos. Bueno, no. ¿Eh? Yo puedo contratar un SOC como servicio, hay empresas que me están dando eso como servicio. Sí, yo no debo dejar de tener un nivel del SOC interno, alguien interno, sí, sin duda. ¿Eh? Pero no necesariamente tengo que montar toda la estructura internamente, sobre todo cuando la empresa o la organización es relativamente pequeña. Tengan también presente de que ya hay disponibles en el mercado herramientas de monitoreo de inteligencia que implementan inteligencia artificial, con lo cual se reduce mucho la necesidad de recursos humanos muy calificados, porque ya hay un primer nivel de monitoreo. Hay una herramienta israelí excelente que tiene como si fuera un nivel 1 y un nivel 2 del SOC, con lo cual yo lo que necesito es alguien de nivel 3 que esté monitoreando, pero ya tengo varios elementos resueltos. Generar conciencia en materia de seguridad debiera ser una tarea continua. Incluso hay organizaciones que han destacado personal específico para hacer esto. Lo primero es el usuario. Todo despliegue de seguridad debiera empezar por el usuario. Siempre debiera comenzar pensando cómo el usuario va a acceder a este recurso, va a utilizar esta herramienta, va a hacerlo de modo seguro. Yo le citaba un informe de la NSA de hace algunos años. Una de las cosas que destacaba el informe de la NSA de hace unos años es que se dan cuenta a veces lo que hacemos con nuestros usuarios, ¿no? Te decimos, como yo dije, la clave tiene que ser segura. Las claves tienen que ser de 12 caracteres alfanuméricos, no contener palabras, contener símbolos, contener mayúsculas y minúsculas. Hay que cambiarlas cada 90 días y no se pueden repetir. Entonces tenés que tener una clave para un sistema, otra clave para otro sistema, otra clave para otro sistema, otra clave. Y después le van a ir a decir que no las anote en un papelito. ¿Cómo quieren que se acuerde ese pobre ser humano de la multiplicidad de claves que ustedes le pusieron? Hay veces que incluso en organizaciones pequeñas hay usuarios que tienen que manejar 6, 7 claves distintas. Y entonces lo ven con el papelito. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es la clave para acá? Esta. No tienen otra opción. Entonces, tengo que pensar en el usuario, tengo que ver cómo va a poder trabajar ese usuario y tengo que darme cuenta de qué es lo que le estoy pidiendo al usuario. Porque después nos ponemos de mal humor cuando alguien viene y nos dice, che, tengo que ingresar a tal lugar y no me acuerdo la clave que tenía. El sistema me pidió que la cambié la semana pasada, la cambié, pero no sé, no me acuerdo la clave. ¿No la anotaste? No, si vos me dijiste que no la anote, pero no me la acuerdo. ¿Eh? Y entonces nosotros nos convertimos en nuestro propio ataque de negación de servicio interno porque tenemos usuarios que no pueden acceder a realizar su tarea. Hay que trabajar con el usuario. Tenemos que pensar en el usuario primero. ¿Eh? ¿Por qué? Porque siempre va a ser nuestro eslabón más débil. Tenemos que darle una cultura de seguridad. ¿Eh? Tenemos que enseñarle a cuidar sus propios datos para que sepa cuidar los datos de la organización. El que no sabe cuidar los datos propios no sabe cuidar los datos de la organización. Y ustedes discúlpenme, pero cuidar los datos de la información no es poner un post-it arriba de la camarita para que no se vea. Eso es de adolescente.
¿eh? Si ustedes hoy no son capaces de llevar adelante una videoconferencia con la cámara abierta porque les parece una violación de seguridad, estimados, es momento de que revisemos nuestras políticas de seguridad y algo que estamos haciendo mal. Hay mecanismos más que suficientes para trabajar eso de un modo maduro, inteligente, adulto, y llevarlo bien. Y hay que capacitar mucho al usuario final. ¿eh? No es simplemente, a partir de ahora no, a ver, los que son padres lo sabrán, es mucho más efectivo poner una regla, una norma, cuando se explica el objeto de la norma y se explica por qué la norma, que cuando simplemente se dice hay que cerrar la puerta con llave. Y en la red interna esto es exactamente lo mismo. ¿Cuántas reglas de seguridad a veces le ponemos a nuestros usuarios que nuestros usuarios no saben por qué? A veces incluso ridículas. Me pasó con una empresa estadounidense, yo tenía que ir periódicamente a trabajar a la planta en Phoenix. Obviamente cuando llegaba, como yo no era personal de la empresa, sino externo, ¿qué hacían? Me daban una tarjeta de visitante como corresponde. Entonces tenía que llevarla siempre puesta, tenía que ir siempre acompañado de alguien de la empresa, etcétera. Pero yo estaba trabajando todo el día dentro de la empresa. La tarjeta de visitante por política no permitía abrir ninguna puerta. Todas las puertas se abrían por proximidad con la tarjeta. No permitía abrir ninguna puerta. Cuando alguien está trabajando todo el día dentro de la empresa, ¿qué es lo que pasa? A veces durante el día hay que ir al baño, por ejemplo. Ah, pero el problema era que la puerta de la oficina se abría con la tarjeta de proximidad. Y la tarjeta de visitante no nos daba permiso de apertura. Entonces, ¿qué pasaba? No, pero alguien tiene que acompañarte porque sos visitante. Cada vez que éramos 4 o 5, no me acuerdo, trabajando en una sala, cada vez que uno tenía que salir, a veces para ir a buscarse una barra de cereal para comer algo, cosas por el estilo, tenían que acompañarnos. ¿Saben en qué terminó todo eso? En que agarramos el cesto de los papeles, lo pusimos en la puerta de entrada y la puerta de entrada no cerraba más. De esa manera no teníamos que estar molestando a alguien cada vez que queríamos volver a entrar a nuestra sala de trabajo. Hay que trabajar con el usuario y hay que pensar en el usuario. Hay que conocer qué es lo que está pasando. Hay que conocer qué es lo que está pasando. Hay múltiples boletines. Elijan el que más le gusta. Puede ser de fabricantes, puede ser de proveedores de determinados servicios, lo que les resulte, pero se les va a llenar la casilla de correo si ustedes los piden de reportes. La mayor parte de los fabricantes de las empresas que trabajan en seguridad tienen reportes trimestrales o cuatrimestrales respecto de la situación. No pueden ignorarlo, porque no saben de lo que tienen que protegerse, no saben qué es lo que está pasando. ¿eh? ¿Cuáles son las amenazas que están desplegadas en este momento? ¿A qué le presto más atención? ¿Qué tipo de ataques se despliegan? Porque si no, yo no sé si las herramientas que tengo me sirven para prevenir ese tipo de ataque. Entonces, necesito estar informado y estar informado significa dedicar algo de tiempo a obtener información, saber lo que está pasando, los distintos problemas que existen. Suscríbanse a boletines de seguridad y a reportes de seguridad periódicos, no todos los días, periódicos. Busquen herramientas que utilizan inteligencia artificial. Hoy ustedes tienen firewalls que implementan inteligencia artificial, anti-malware que implementan inteligencia artificial, sistemas de monitoreo de tráfico que implementan inteligencia artificial, sistemas de monitoreo de eventos que implementan inteligencia artificial. Es la única manera de que eso sea útil. ¿eh? Si ustedes ponen un sistema de monitoreo de tráfico, van a empezar a recibir un volumen insoportable de información y solamente van a poder mirar algunas cosas. ¿Cuál es la manera de saber
que pueden monitorear en serio todo lo que pasa. Un sistema de monitoreo que implemente inteligencia artificial, que me implementa ajustarlo y pedirle reportes, informes a la medida de lo que yo necesito. Hoy hay en tráfico de redes hay una cosa de la cual hemos hablado siempre, pero era muy difícil de aplicar y era decir, hay que tener una línea de base de la red. Una línea de base de la red es, yo tengo que saber de cada enlace cuál es el volumen de tráfico habitual, cómo ese volumen de tráfico cambia durante el día, cómo está compuesto. ¿Por qué? Porque variaciones en esa línea de base a mí me permiten determinar que está pasando algo anormal y algo anormal puede ser un ataque en desarrollo. Ok, voy a hacer una línea de base a mano por lindas herramientas que tengan, es imposible, porque tengo muchísimos usuarios. Bueno, hay herramientas con inteligencia artificial que le permiten hacer hasta la línea de base de cada usuario. Y entonces yo puedo decirles, Daniel, normalmente tiene este patrón de uso de la red, pero fíjate que hoy, cosa que nunca hace, ha estado subiendo a un Dropbox 5 gigas de datos. Bueno, eso me tiene que generar una alerta, llamarlo a Daniel y Daniel, ¿vos tuviste que subir datos a un Dropbox hoy? No. Bueno, entonces revisemos, hay algo que está pasando o con el usuario o en la terminal de Daniel. ¿Mm? ¿Cómo puedo yo tener una línea de base de cada usuario? A mano es imposible. Para eso tengo herramientas con inteligencia artificial que lo hacen y la van actualizando dinámicamente, con lo cual yo la tengo actualizada. Tengan presente que permanentemente nuestras organizaciones, nuestras empresas están implementando tecnologías nuevas. Cada vez que se implementa una tecnología nueva, me van a implementar Microsoft 365 con Copilot. No estábamos usando Copilot, vamos a usar Copilot. Bueno, Copilot no es ni bueno ni malo, aumenta mi superficie expuesta, es decir, tengo un elemento más que puede ser explotado por un posible atacante. ¿Cómo lo voy a proteger? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cómo lo van a trabajar los usuarios? Siempre tengo que estar atento a eso. Y tengo que estar atento a la evolución de la legislación. Yo no puedo ser ajeno. Mi implementación tiene que responder a los requisitos legales y no encontrarme con que estábamos descuidando algún aspecto cuando nos notifican una infracción. Tengo que trabajar de modo colaborativo. Yo ya mencioné de muchas herramientas y muchos fabricantes que trabajan de modo colaborativo entre ellos. No solo eso, tengo que aprender a trabajar de modo colaborativo con mis proveedores. Un proveedor que no me da información de seguridad no me sirve. Yo lo que necesito es un proveedor que cuando detecta un ataque de negación de servicio, por ejemplo, me notifique, me diga, mira, te avisamos por las dudas para que estés atento porque nosotros estamos bajo ataque en este aspecto. ¿Eh? O nos han notificado nuestro proveedor de DNS que está pasando tal cosa. ¿Mm? El esquema con los proveedores debe ser, y tengo que pedirle a mis proveedores mecanismos de interacción claros, porque incluso yo voy a tener problemas. Yo estoy teniendo un ataque de negación de servicio que está basado en DNS. ¿Qué es lo más efectivo? Lo más efectivo es que lo filtre mi proveedor de servicio en su política de DNS. Si lo puedo lograr, gano tiempo y se hace más rápida la solución, pero para eso tengo que yo tener previsto quién va a interactuar con el proveedor y el proveedor tener previsto que yo puedo hacer ese tipo de solicitudes. Y eso tiene que estar en el contrato de servicio. ¿Eh? Un proveedor de servicio, lo puse con el proveedor de servicio de conectividad, pero esto puede ser con un proveedor de software. Si vos vas a ser mi proveedor de software, yo quiero saber cuáles son tus políticas de seguridad, cuáles son tus políticas de auditoría del código que están generando tus programadores y quiero que
planifiquemos auditorías periódicas de parte mía, para tener un tercero externo que monitoree y asegure. Todo eso tiene que estar. Si adopto el modelo de un SOC como servicio, ¿eh? Eh, tengo que tener también, y ahí con más razón, un esquema de colaboración con el proveedor del servicio de SOC mucho más ajustado y prever que siempre, aunque sea un servicio externo contratado, yo tengo que tener alguien internamente que pertenezca y trabaje activamente en ese servicio. El otro día me llegó el informe de Gartner. Ahí Gartner acaba de publicar un informe con cuáles son las 10 tendencias estratégicas en materia de tecnología para el año 2024. Ahí las tienen enumeradas. Fíjense que resalté, hay 4 en amarillo. ¿Por qué? Porque esas 4 están directamente vinculadas a la implementación de inteligencia artificial. El primero es la incorporación de nuevos sistemas de inteligencia artificial que permiten hacer análisis de amenazas, de riesgos y de seguridad y hacer la gestión de eso. Yo lo mencioné muy de pasada, son esos sistemas AI 3. El segundo es la aceleración de la creatividad con inteligencia artificial. Cuidado, porque si implementamos inteligencia artificial en la organización para el trabajo diario, esto va a acelerar los procesos internos y acelerar los procesos internos quiere decir acelerar la complejidad, el aumento de la superficie expuesta, etcétera. ¿Eh? Entonces, se prevé que el 80% de las organizaciones a nivel global durante este año implementen inteligencia artificial. Ese 80% de organizaciones debieran estar atentos al impacto de la implementación de inteligencia artificial en el aumento de la superficie expuesta y en la complejidad de la tecnología que estamos utilizando. La optimización de la toma de decisiones, ¿por qué? Porque se está haciendo a través de aplicaciones inteligentes que usan inteligencia artificial. Y el poder y responsabilidad por la democratización de la inteligencia artificial, esto tiene que ver con aspectos vinculados a la implementación de IA que tienen que ver con la manera más efectiva de implementarla y es que llegue a todos. ¿Eh? Pero bueno, esto que no es una tendencia en materia de seguridad, esto son tendencias tecnológicas, impactan directamente, porque alguien de ustedes podría decirme, mira, Oscar, mi empresa no está pensando en implementar inteligencia artificial. Tenés razón. Hoy no lo está pensando. ¿Sabés cuándo lo va a pensar? Cuando empieza a perder una porción del mercado a manos de un competidor que está implementando desarrollos de la mano de inteligencia artificial. Y te vas a encontrar con que a lo mejor eso pasa dentro de 2 meses. Así que sentate a pensarlo, ¿eh? Porque no es un problema técnico, es un problema comercial. Sugerencias entonces. Primero, pongan énfasis en lo básico de seguridad, no en lo más sofisticado. Lo más sofisticado también, pero lo más sofisticado viene después. Ahora, si nuestro acceso a la red corporativa sigue siendo usuario y clave en un Active Directory, chicos, hay cosas que tenemos que arreglar antes. No busquen el firewall más sofisticado, empiecen por ver cómo resolvemos eso. Concéntrense en pocas cosas importantes. Hay que buscar prioridades, saber que no tenemos capacidad de manejar todo, concentrarnos en lo más urgente, en lo más importante, en lo más necesario. Y siempre invertir en el recurso humano. Siempre invertir en el recurso humano. El recurso humano, después de los datos, es el activo más valioso que tiene cualquier organización. No es la tecnología, es el recurso humano. Yo tengo que capacitar, yo tengo que crear cultura, yo tengo que mantener un ambiente adecuado y seguro para que todos trabajemos de modo adecuado. Quedo abierto a preguntas, comentarios.
les dejé poquito tiempo, pero bien. El que tenga alguna pregunta la puede volcar en el chat o abre el micrófono y la comenta. Mientras tanto, no pueden, si quieren, por favor, vayan completando la encuesta final. Noé ya les puso el enlace en el chat, si no, ahí tienen el código QR para eh, abrir el formulario de la encuesta. Tengan presente que hablando de esto del recurso humano, tienen en YouLearn un aliado importante para cualquier situación que tengan, aunque no sea una de las que están planificadas o de las oficiales. Siempre hay posibilidad de hacer algo. Bien, si no hay preguntas, de mi parte, muchas gracias por la atención que han tenido. Espero que les haya resultado útil. Estamos a disposición para cualquier cosa que surja. Con todo gusto, comenta. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias. Gracias a ustedes que han tenido la paciencia durante esta hora 20.